Sin saber cuánto tiempo había transcurrido, sintió como un delgadísimo hilo de luz le hería la vista. Tardó un instante más en darse cuenta que era una ventana abriéndose, revelando un destello solar. Estaba en una cama, en algún lugar de la casa. La responsable de que esa ventana se abriera era una joven. En un primer momento creyó que era la misma que apareció cuando Iván desapareció, porque tenían cierto parecido. Pero luego, mientras le sirvió la comida, comprobó que era otra. Poseía una mirada tierna, que se evidenciaba a través de unos cristalinos ojos azules. Una larga melena rubia caía con suavidad sobre sus hombros. Al parecer, tenía el encargo de cuidarlo, alimentarlo y velar porque no le faltase nada. Después de que él terminara de comer, se dedicó a pasarle un paño húmedo por la frente mientras le hablaba. Lo hacía mirando al paño para que no desbordara el agua y le cayera en los ojos suavemente, y su voz casi susurraba, y como era de esperarse, utilizaba el francés para expresarse. ¿Es que esta gente no desistirá en creer que puedo entenderles?, pensaba él. De todas formas, estaba feliz. Sentía que había vuelto a la vida. Trató de explicarle por señas que no entendía lo que decía, pero la joven solo atinó a sonreír y, arremangándose la camisa, demostró unos moretones que tenía en los brazos. Sin duda quería contarle lo que le había pasado. Transcurrieron unos instantes más en donde ella seguía hablando con entusiasmo, mientras él había empezado a sentirse atraído por su belleza, sintiendo un irresistible impulso de besarla. Sin precisar el porqué, la joven comenzó a reírse en voz alta, y sin darle tiempo a reaccionar, se zafó de sus manos, que la tenían asida. Luego salió de la habitación. Él casi cae al suelo de cabeza, pues tenía la mayor parte del cuerpo fuera de la cama. Comprobó entonces lo débil que estaba, y decidió que no se movería hasta sentirse mejor. Miró a través de la ventana, pero no alcanzó a centrarse en lo que había afuera. El cristal estaba sucio. Al parecer, habían usado un paño viejo para limpiarlo, e infinidad de hilachas manchaban el cristal. Entonces se abrió la puerta de la habitación y entró de nuevo la joven. Pero no estaba sola. Pierre y la anciana entraron tras ella. De vuelta van a empezar a hostigarme con ese maldito mapa, pensó. Bueno, veo que ya está mejor, dijo Pierre. La anciana estaba prendida a él por un brazo y sonreía con candidez. Sé que todo esto ha sido duro para usted, continuó aquel, pero debe comprender que todos nos sentíamos presionados. El verdadero culpable es ese maldito loco que enterró el cofre en los jardines. Esto no lo tradujo textual a la anciana por razones obvias, pero creíamos que si usted aún conservaba el mapa, nos ahorraría un tiempo precioso. De todas formas, quiero informarle que ya no le importunaremos más. Todos los familiares están en este mismo instante escarbando la tierra, y el cofre no tardará en aparecer. Es decir, puede usted olvidarse del asunto para siempre. Por si fuera poco, la señora ha manifestado el deseo de darle una generosa cantidad de dinero a fin de compensarlo por todos los contratiempos que ha sufrido en esta casa. La verdad es que usted le cae muy bien. Nos ha contado con alegría los innumerables favores que le ha hecho, de las sillas que ha pegado y todo lo demás. La anciana se soltó de la mano de Pierre y avanzó hasta quedar frente a la cama. Se inclinó con algo de esfuerzo y le acarició la cabeza a él con un toque casi maternal. Pierre se acercó a su vez hasta la cama y le extendió a él un sobre cerrado. Como aquel dudaba en tomarlo, la anciana se le acercó hasta que sus labios casi le rozaban la oreja. «Señor, por favor», dijo una vez más. Tras decir esto se puso en pie y dirigiéndose a Pierre,
Esbozó un largo discurso en la lengua de Napoleón para que luego se lo tradujera a él. Posó después sus ojos en los del convaleciente, que la miraba desde el borde de la cama, y le sonrió una vez más, la última. Poco después, él recordaría esa sonrisa como impregnada de tristeza, como si en realidad fuera la contención de otro sentimiento que, oculto en algún lugar de su corazón, no sabía cómo traducir. Había envejecido mucho todo ese tiempo. Parecía apagarse, estaba mucho más encorvada, y su calva ya no era ningún secreto. Tras hacerle un gesto a Pierre con la mano, salió lentamente de la habitación. El traductor se acercó a la cama y dijo: «Solo resta despedirme y pedirle disculpas. Me imagino que comprenderá que no había nada personal en mi actitud, solo cumplía con mi trabajo. La señora me había pedido que le diga algo más, pero, sinceramente, creo que no le interesará, así que prefiero no traducirlo. En fin, suerte y adiós». Le extendió la mano y se la apretujó con fuerza. En ese momento, él se dio cuenta de que Pierre nunca le había caído mal, solo le incomodaba un poco. En realidad, admiraba todo lo implacable que había en él. Hubiera querido preguntarle por el viejo, pero prefirió no hacerlo. Era consciente que esos dos poseían diferencias irreconciliables. Al salir, Pierre tropezó con la joven de antes, que ingresaba de nuevo en la habitación. Desde la cama, él pudo ver cómo Pierre le tocaba cariñosamente el trasero a la joven mientras se cruzaban en la puerta, y, aunque sufrió su cara cierta expresión de asombro, cambió al momento de ver que la joven le extendía la mano con un nuevo sobre. Tras dejárselo en sus manos, la joven se acercó hasta la cabecera de la cama y le dio un beso en la mejilla. Luego se retiró a toda carrera lanzando risitas entrecortadas. Aún sorprendido por su actitud, pero también intrigado por el contenido del sobre, comenzó a abrirlo. Este no contenía dinero como el otro, sino por el contrario una carta de su amigo, una carta de Iván. «Querido amigo, antes que nada, debo decirte que lamento tener que servirme nuevamente del lenguaje escrito para hacerte llegar mis más profundos deseos, mis sentimientos e inquietudes. No hemos tenido en el último tiempo verdadera comunicación, pero después de todo, ¿no es este el verdadero problema humano? Como sabrás, siempre me ha vencido el deseo puro, el que nace sin previo aviso cuando una mujer me atraviesa con su mirada, reclamándome, condenándome. Heme aquí, mi buen y fiel amigo, en otra de esas encrucijadas que se ciernen con el estupor de lo incierto. Bien me conoces, y como imaginarás, no puedo hacer otra cosa que ir a su encuentro. Negarme, ignorarlo, por favor, no sugieras una empresa imposible. Es como negar la llegada de la primavera, el canturreo vívido de unos pajarillos que se esparcen por el cielo azul que cubre la llanura, en busca de su destino, de su crepúsculo, entibiando con sus diminutas patitas en el aire límpido que cruzan, mientras vuelan hacia ellos mismos. Se llama Cristina, y desde el momento en que la vi en el bar, supe que los dos habíamos nacido para estar juntos en nuestros caminos. Cualesquiera de las cosas que hemos hecho con anterioridad son estériles, inútiles pérdidas de tiempo. Está a mi lado mientras te escribo estas líneas, y hemos acordado que su hermana te haría llegar esta carta. Querido amigo, me han llegado noticias del gran alboroto en la casa de los viejitos, esos viejitos rotos como los ha llamado Cristina. También sé lo referente al supuesto mapa y demás enredos y malos entendidos que han caído sobre tu persona como un huracán maldito. He aquí otra de las razones por las que te escribo, para pedirte perdón, por haberte dejado solo con todo, como siempre. Quiero desearte la mayor de las suertes, y deséamela a mí también, pues parto con Cristina hoy mismo. Cuando estés leyendo esto, ya no estaré. Iré a Bélgica, a su tierra natal. Vamos a rehacer nuestras vidas lejos de toda esta locura que se ha gestado a nuestro alrededor. Querido hermano, siempre te consideré un hermano.
Si hay alguna razón por la que vale la pena luchar en esta condenada existencia que tenemos, es el amor. Y no hago referencia a lo superfluo y cursi del más puro de los sentimientos, pues lejos de ser, como muchos suponen, una mera visión poética de una obsesión cerebral, el amor existe en cada corazón que lo reclame, en cada espíritu que se detenga a conjurarlo. Amigo, solo me queda despedirme de vos y enviarte uno de esos abrazos que rompen los huesos. Quiero que sepas que aunque la distancia nos vuelva a ensombrecer con su manto de misterio, nada podrá hacer que te desvanezcas de mis recuerdos. Y hasta el día en que la inevitable muerte venga a llevarme con su voz maligna, hasta ese día, colega y hermano mío, te tendré presente. Tuyo por siempre, Iván. Una lágrima logró vencer el rostro de él. Las palabras habían logrado su efecto. En el fondo lo quería de verdad. Era su amigo, y su amigo se despedía, una vez más. Arrojó la carta al suelo y comenzó a contar los billetes del otro sobre. La cantidad de dinero era considerable. Le dejaría vivir tranquilo algún tiempo. Sin quererlo comenzó a pensar en el viejo, y sintió al momento un rechazo que le hizo frotarse la cabeza con las manos, como si de ese modo pudiera alejar el pensamiento. Se levantó de un salto, ya comenzaba a sentirse un poco mejor. Se vistió sin demora, quería marcharse de esa casa lo antes posible. Al salir no vio a nadie y se preguntó dónde podrían estar. Luego de meditar el asunto por un momento, se sintió un idiota. Pero claro, ¿dónde van a estar? Tras pensar aquello, se asomó por la ventana de la cocina que daba a los jardines, y pudo ver fuera de la casa un verdadero despliegue humano. Los familiares estaban compenetrados al máximo en las tareas de búsqueda. Simulaban un enjambre de enterradores trabajando en un gran cementerio. A algunos solo se los veía cuando levantaban la cabeza para descargar la pala, y volvían a sumergirse bajo tierra. Habían talado gran parte de los árboles. En ese momento supo la gran cantidad de tiempo que había estado inconsciente. Algunos cavaban en grupo. Mujeres ancianas se mantenían del lado de la sombra y los abastecían de agua o los secaban cuando los creía necesario. Le sorprendió también los muchos que eran. Pensó que quizás habían contratado más gente para la tarea. En un rincón, frente a lo que había sido un rosal, se encontraba cavando también Coqui. Cavaba con su hocico humedecido de tierra y su actitud era la del perro juguetón, que se dedica a imitar el comportamiento humano, sin intenciones de encontrar misteriosos tesoros. Se apartó de la ventana sintiendo un escalofrío, un asco infinito a la codicia humana. A nadie se le ocurrió pensar que el viejo les había hecho una última jugarreta, pensó. ¿Cómo fiarse del que estaba perdido y senil? Las preguntas lo acompañaban mientras salía presuroso por la puerta que, abierta de par en par, era utilizada por los trabajadores que entraban y salían. Seguiría en otro lado el cuestionamiento. Quizás no lo acabaría nunca. Una vez fuera, sobre la vereda, contempló por última vez la casa. Ahora que la observaba desde allí, no parecía tan deteriorada como respecto a las lindantes. Quizás un poco más descuidada, eso sí. Circunstancia de lo más natural, tratándose de una pareja de ancianos, los propietarios. Observó también que el buzón estaba nuevamente en el suelo. Recordó la vez que llegando a la casa con Iván, lo habían encontrado en el mismo lugar. Sintió cierto remordimiento. Pensó que en realidad no había hecho mucho en la casa, y ahora se llevaba una cantidad de dinero considerable. Sin saber por qué, se acercó hasta donde estaba el buzón e intentó colocarlo en su sitio, pero resultaba inútil. El palo que lo sostenía no entraba lo suficiente en la tierra como para mantenerlo en pie. Pensó que si hacía presión para enterrarlo, quizás partiría el palo, pues la madera estaba casi podrida. Tras meditar el asunto por un momento, decidió que lo mejor sería lograr una mayor profundidad a fin de que el palo entrara sin dificultades. Se puso de rodillas e introdujo las dos manos en el agujero. Apenas tocó su fondo,
sintió que lo que le impedía que el palo llegara hasta el final era una piedra. Decidió sacarla. Era rectangular, no muy pesada, con los bordes dorados y labrados. No es una piedra, se dijo. Siguió actuando por inercia, pues ya se había dado cuenta de qué era aquello que sostenía entre sus manos. Giró la cabeza en 2 oportunidades temiendo ser visto, pero la calle estaba desierta y silenciosa. Nadie se encontraba cerca. Cuando finalmente consiguió abrir el cofre, que no poseía cerradura alguna, se quedó con la tapa superior en las manos, pues el tiempo había oxidado sus bisagras. Las sospechas que había tenido al alzarlo se confirmaron con el erizamiento de su piel. Estaba vacío. Sin embargo, en el fondo polvoriento se dejó ver un trozo de papel. Lo tomó y lo sacudió para sacarle el polvo que lo cubría. En el centro de la hoja estaba escrita la palabra Rien, y su caligrafía dejaba imaginar a una mano temblorosa como la autora. Plegó la hoja y se la guardó en el bolsillo del pantalón. Volvió a colocar el cofre en el agujero, bajo tierra. Sentía los pasos por delante de él. Lo obligaban a zigzaguear. Tras caminar unas cuantas calles, se detuvo y sintió descender las gotas de sudor en la frente. ¿Qué voy a ganar volviendo?, se preguntó. Estaba convencido de que si regresaba y les mostraba la ubicación del cofre, de seguro pensarían que antes mentía y que siempre supo dónde estaba. Además, ¿cómo demostraría que lo había encontrado vacío? Siguió alejándose, sin mirar atrás. Ni siquiera el recuerdo fugaz de que había dejado la motoneta recostada contra el árbol hizo atinarlo a detenerse, a volver. Prefirió dejarla ahí. No quería volver a ese lugar por ninguna razón, nunca más. Al llegar a la estación, miró en la pared los horarios para saber a qué hora salía el primero a Barcelona. Regresaba a la ciudad que tanto amaba. Tenía ahora una generosa cantidad de dinero y podría tomarse un tiempo antes de comenzar a buscar trabajo. Mientras inspeccionaba los horarios, le asaltó el recuerdo de la joven que había conocido en ese mismo lugar y de la triste aventura que había vivido. ¿Por qué mataste a ese pez indefenso?, se preguntó. ¿Fue un favor a la criatura enferma o por el contrario mi frustración manifestada? El autobús a Barcelona partía en 30 minutos. Tras empacar las pocas cosas que tenía, se dirigió a toda carrera a la estación justo cuando el autobús estaba por salir. Ya instalado en su asiento, exhaló un profundo suspiro de satisfacción. El pueblo de Calpe comenzó a quedar atrás. ¡Qué historia!, se dijo. El autobús hizo algunos virajes hasta alcanzar la autopista, y luego mantuvo su marcha en línea recta. El cielo estaba despejado, y la tarde retrocedía ante la próxima noche que ya se esbozaba con algunas estrellas. La butaca era bastante cómoda, sin embargo, estaba intranquilo. Le sudaban las manos. En el fondo, era consciente de que su nerviosismo atendía a la nueva etapa. Volvía, y volvía esta vez con cierta holgura para tomarse un tiempo. ¿Entonces qué?, se preguntó. Todo cuanto le había pasado convergía hacia una única dirección. Si el destino estaba señalado o no, no venía a cuento. Tenía que escribir el libro. Miraba a través de la ventanilla cómo la carretera quedaba atrás, y comenzaba a entretejer los sucesos que le habían ocurrido, tal si fueran las piezas de un rompecabezas. Recostó la cabeza contra el cristal y cerró los ojos. De nada servía tratar de alejar todas aquellas imágenes abarrotadas en su imaginación. Con apartarlas solo estimulaba su realismo, se inundaban de matices. Debería exorcizarse de ellas, debería asesinarlas en él. De lo contrario, no le dejarían en paz. Sentía que todo ese mundo en ebullición pujaba por ser creado, pujaba por abrirse camino. Los párpados comenzaron a pesarle. El movimiento del coche le hacía golpear por momentos la cabeza contra el cristal. Pero ya no le importaba. Escribir, 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 se decía mientras lo vencía el sueño.
Pero lo que en verdad lo sumergiría en la obsesión de consumar el libro sería lo que le aconteció en el baño de aquel autobús que viajaba de vuelta a Barcelona. Por una urgencia en las tripas, corrió hasta el inodoro, y una vez liberado, y mientras miraba sin ver la puerta del pequeño habitáculo en donde estaba sentado, vio un recorte de diario que decía lo siguiente: lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Nada más se podía leer en aquella frase, ni de su autor o la intención de llevarla en aquel recorte. Era apenas un trozo de periódico que habían pegado para evitar que se colara el viento por la puerta rajada. Pero aquellas palabras se quedarían con él y ya no lo abandonarían. Al llegar a Valencia, la parada obligada, lo despertó. Había conseguido finalmente quedarse dormido, el reñir de unas voces distantes. Al enderezarse, sintió un fuerte tirón en el cuello debido a la mala postura en la que había dormido. Mientras observaba que gran parte de los pasajeros se hallaban fuera, volvió a sentir el refunfuñar de las voces. Se asomó por la ventana y vio a un grupo de personas que al parecer hablaba sobre algo que le ocurría al autobús. En el grupo, entre los que se hallaban algunos pasajeros, se encontraba el chofer, quien caminaba de un lado a otro presa de un gran enojo. Movido por la curiosidad, él se levantó de su butaca y caminó por el pasillo con la intención de bajar del coche. Al llegar a la puerta, vio que en el último peldaño de la escalera se hallaba un niño de unos 8 años. Él también observaba lo que ocurría. «Oye, niño, ¿qué pasó?», le preguntó. El pequeño, que se sobresaltó por creerse solo en el lugar, contestó señalando hacia afuera. «No sé, pero creo que ese viejo de ahí ha intentado robar alguna maleta o alguna cosa del maletero del autobús». Tras decir esto, el niño se abrió paso hacia el interior del autobús y fue a sentarse. Afuera, la discusión continuaba. Sus palabras continuaban resonándole en la cabeza como si siguiera ahí, a su lado, y no cesara de repetirlas. Dudaba en bajar o en regresar a sentarse. Ni siquiera se decidía a volver la cabeza hacia el cristal de la ventana. Las voces continuaban enfrentándose, y de entre todas ellas, aunque ya había distinguido a una en particular, recién ahora reparaba en esa distinción. Cuando bajó del autobús no lo distinguió enseguida, sino que su mirada se posó entre los presentes, buscándolo. Luego lo encontró sentado en la base del maletero que se encontraba abierto. Llevaba los mismos andrajos de siempre, y al ser descubierto, su rostro volvió a tomar la expresión que había tenido en la reunión, ante las palabras de Pierre. Algunos de los presentes trataban de calmar al chofer, que al parecer estaba ofuscado contra el viejo, por una causa que todavía él no podía imaginar. De todas maneras, la causa que tenía agitado el chofer estaba a años luz de distancia de interesarle ante otra pregunta que surgía ahora en su interior. Suspiró largamente y se dirigió hacia el grupo. Al llegar, puso su mano en el hombro del chofer y le dijo: «Discúlpeme, señor, ¿se puede saber qué ha hecho este hombre?». Al ser abordado de ese modo, el hombre le dirigió una mirada colérica, como si toda su rabia eligiera un nuevo destinatario. Luego le dijo: «Óigame, señor, esto no es asunto suyo. Este bandido pretendía viajar gratis en el maletero, y ahora tendrá que pagar su pasaje o tendré que llamar a la policía». «Yo pagaré su pasaje», dijo él. «Tome, aquí tiene». El chofer se quedó boquiabierto al ver el billete que aquel le extendía. Lo tomó y dijo, pero esta vez dirigiéndose a todos los presentes: «Bien, bien, ahora todos arriba, ya bastante tiempo llevamos demorados». Haciendo movimientos amenazantes con los brazos, insinuó a todos los pasajeros que subieran al autobús. Algunos refunfuñando, algunos obedeciendo debido a la gran porte del chofer, todos ascendieron en pocos segundos, incluidos el viejo y él. Al viejo se le asignó el asiento lindero a él. Al salir de la estación, el autobús se sumergió una vez más en la autopista cuando ya era noche cerrada. En el cielo las estrellas más distinguidas brillaban,
y en el interior del coche había un profundo silencio que solo era interrumpido por el motor y los neumáticos sobre el asfalto. Él viajaba con los pies por encima del asiento delantero, y no había dirigido aún ninguna palabra al viejo que, sentado a su lado, jugaba nerviosamente con los pulgares. De cuando en cuando, él lo ojeaba a través del cristal como si aún no pudiese creer que estaba allí. Se le ocurrió que después de todo era lícito que viajase en el maletero, puesto que aquel hombre había sido una especie de equipaje que arrastrar, una pesada cruz para llevar durante el camino. Cuando ya el silencio había creado en el viejo una incomodidad tan grande, tan insoportable, carraspeó y dijo: «Mira, ya sé que estás molesto por lo que pasó, pero si me das un minuto te lo explicaré. La teoría de la atmósfera existe, solo que ahora no recuerdo dónde lo leí, te lo he dicho. He leído tantas cosas que ahora empiezan a mezclarse en mi cabeza. Ideas confusas me asaltan de improviso, sin quererlo. Pero sufro, por favor, tienes que creerme». Él seguía mirando por la ventana y fingía no escuchar. Pero, en ese momento, el viejo se tapó el rostro y sollozó, de manera suave, y con suspiros entrecortados. Entonces un sentimiento de pena comenzó a invadir su corazón, pues no había, a su entender, nada más triste que un anciano llorando. Reflexionó acerca de todas las complicaciones que le había traído desde el día en que lo conoció, pero no podía dejar de ver que era un pobre hombre, enfermo y senil. El flujo ininterrumpido de información adquirida a través de los libros lo habían impulsado mediante la obsesión de participar en ellos, a entremezclar historias, leyendas y mitos, y fusionarlos con descubrimientos científicos verdaderos. Solo veía en él a un hombre acabado, que había consumido sus días en absurdas ideas. Asimismo, poseía una erudición admirable, hecho que no le dejaba indiferente ahora donde la idea de consumar el libro se hallaba una vez más entre sus intereses. Pensaba que ese viejo quimérico estaba dotado de un gran talento y una vasta imaginación, herramientas indispensables para confeccionar su obra. Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Volvió a pensar en aquella sentencia. Si había logrado convencerlo a él acerca de una supuesta anomalía de la atmósfera, podría a su vez ayudarlo a escribir acerca de todos los detalles de dicha anomalía, ya que bien mirado, ese era el centro, el núcleo de la historia que pretendía llevar a la escritura. ¿No era la nueva aparición del viejo un indicio más de que todo convergía a la consumación de la obra? Lo que niegas te somete. Teniéndolo a su lado, podría utilizar sus habilidades a contrapunto con respecto a sus propias falencias. Había tratado de viajar en el maletero. ¿Qué pretendía? ¿Estaba siguiéndolo? En el maletero también viajaba su maleta con lo que había escrito hasta entonces. Más indicios. Giró la cabeza y lo miró. Tenía sus avejentadas manos cubriendo su rostro, aunque no parecía llorar. Se cubría como si sintiera vergüenza o miedo. ¿Me va a ayudar a escribir el libro?, le preguntó. Aquel apartó las manos de la cara y lo miró directo a los ojos. En sus mejillas se adivinaban las lágrimas vertidas. Sí. Ambos sonrieron y volvieron la mirada al frente. El autobús relinchaba a través de los frenos de aire, y momentos después se encendieron las luces del interior del pasillo. Llegaban a la estación norte, llegaban a Barcelona. Una vez que descendieron, el viejo ayudó con la maleta a él, y se dirigieron al final de la estación. Subieron las escaleras empinadas que separan la estación de la calle y atravesaron la plaza hasta la boca del metro. «Al menos tendremos una historia novedosa», dijo el viejo, rompiendo el silencio. «Sí, pero todavía no he escrito nada, nada que valga la pena», respondió él. «Entonces, tendremos que ponernos a trabajar en el asunto, ¿no?» «Tendremos». Bajaron por las escaleras que conducían a la línea roja del metro y subieron al tren que justo llegaba en ese momento. Hicieron combinación de líneas en Plaza Cataluña y tomaron la verde. El viejo miraba con curiosidad a toda la gente que viajaba en el metro, sobre todo a las chicas que iban solas. Él estuvo a punto de preguntarle algo acerca de su vida amorosa,
pero se conformó con observarlo. Bajaron en la estación Lesseps. Tras caminar por unas calles un tanto elevadas, llegaron hasta la casa de él. El viejo, que en todo momento llevó a cuestas la maleta, se detuvo y dudó en atravesar el hall de entrada. Su rostro se contrajo. Un momento después dejó en claro que no se quedaría en su casa. ¿A dónde irá ahora?, preguntó él un tanto inquieto. ¿Y quién puede decir con seguridad a dónde va? Sí, ya comprendo lo que quiere decir, pero si va a ayudarme a escribir el libro, tendría que quedarse conmigo. Mi casa no es muy grande, pero ya nos arreglaremos. ¿Tiene hambre? Puedo preparar algo rápido, si quiere. Hijo mío, no puedo negarme a ofertas de esta talla. Comenzaron a reír a carcajadas. Tras cruzar la puerta, él tomó la maleta de las manos del viejo y la arrojó al suelo, levantando con ello una polvareda que demostraba el abandono del lugar. El viejo se adelantó y con toda la confianza se puso a observar la casa, toqueteando aquí y allá todo como si fuera un niño. Él fue hasta la cocina y sacó una olla y una sartén de las estanterías. De cuando en cuando le dirigía una mirada desconfiada al viejo, quien hurgaba en unos viejos álbumes de fotos. La cena, que consistió en pasta con atún y guisantes, fue recibida con entusiasmo por el viejo, quien demostró un apetito excelente e incluso le pasó la lengua al plato como si fuese un gato. Después que él levantara la mesa, el viejo permaneció inmóvil. Vinieron los cafés. Mientras revolvían lentamente sus tazas humeantes, ninguno se decidía a hablar. Las veces que cruzaban una mirada, hallaban en el otro una sincera sonrisa, pero no pasaba de ahí. Al terminar el café, el viejo se giró en su silla y lanzó una larga mirada a todo el interior de la casa. Luego dijo: «Ni lo sueñes, querido amigo, no puedo quedarme en este lugar. Tu casa parece un búnker. De seguro me agarra claustrofobia. ¿Dónde podré acomodarme yo en este nido de ratas, si casi no podemos estirar del todo las piernas para comer? No, no me quedaré aquí». Él, que en ningún momento tomó la actitud del viejo como una ofensa, le dijo: «Estoy de acuerdo con usted, esto es un búnker, pero creo que podemos hacer un poco de lugar junto al sofá. Usted comprenderá lo importante que es para mí lograr plasmar este libro. Pero como sabe, tengo problemas para gestarlo. Por favor, ayúdenme, por favor. ¿Sí? ¿Lo hará?» «Espera un momento, suelta mi mano», dijo. «He dicho que no me quedaría en este nido de ratas, pero no he dicho que no te ayudaría. De todas maneras, piensa que es tu obra, y yo solo puedo ayudarte aconsejándote. El resto depende de ti. Después me dedicaré a mendigar por las calles. Es la vida que he elegido y no le doy explicaciones por ello a nadie. Solo que el destino que me espera al doblar de la esquina es tan incierto tomando la hora que dentro de un mes, así que puedes contar conmigo. Al menos déjeme hospedarlo aquí. He dicho que no, no te preocupes por mí. Buscaré un sitio donde dormir». Él decidió no insistir al respecto y se contentó al ver que el viejo le tendía la mano, como si fuera un importante negocio lo que acababan de cerrar. Tras algunos comentarios superficiales acerca de cómo sería la historia, el viejo partió con la promesa de volver a los pocos días, luego de haber encontrado un lugar donde hospedarse. Mientras tanto, él recontó el dinero que tenía e hizo cálculos de la cantidad de tiempo que disponía. Había comenzado a pensar en plural. Las perspectivas eran buenas, por lo que se fue a dormir con gran ánimo. Sin embargo, le fue inútil conciliar el sueño. La historia bullía y bullía de forma espontánea. Lo que niegas te somete. Las imágenes reales se fusionaban con las cosechas de su imaginación, dando extrañas creaciones. Al día siguiente fue en busca de una buena cantidad de papel y varios lápices. Comenzaba la tarea. Intentó volcar todo lo que se le ocurría, velozmente, sin ningún orden en particular. Si bien tenía algunas ideas ya escritas, todo aquel material fue directo al fuego de las hornallas. Lo que comenzaría ahora desde cero.
La confianza de que el viejo lo leería y corregiría le dio un impulso para disparar a gran velocidad todos los recuerdos que poseía desde el día en que llegó a la casa de los viejitos. Entonces, pasaron 3 días y el viejo no daba señales de vida. Cierta intranquilidad respecto a si se encontraba bien logró disminuirle la creatividad y le impedía escribir fluidamente. Sin embargo, justo una semana después de su partida, el viejo se presentó en la puerta de su casa. Traía la novedad de que se había instalado bajo un puente, muy cerca de ahí y bajo la autopista. Él se horrorizó ante tal decisión y volvió a insistir para que aceptara quedarse en su casa. «Es que no comprendes nada», dijo el viejo. «Quien decide vivir fuera del sistema ya no puede volver a él. Yo no puedo vivir bajo un techo, y menos bajo este. Si realmente quieres que te ayude, deberás respetar mi decisión». Aunque la idea le parecía de lo más descabellada, él se dio cuenta que si seguía insistiendo, podría obligar a aquel hombre a cambiar de opinión respecto a ayudarlo en el libro. Por lo que se dijo que de una vez por todas lo dejaría en paz y se dedicaría por completo a escribir. Durante las noches era cuando más inspiración lograba, pero también cuanto más exaltado se encontraba. Se asomaba a la ventana para que le diera el aire, y sentía como el otoño agitaba las ramas de los árboles que estaban en la calle, y se preguntaba cómo estaría el viejo allá afuera, en medio de la intemperie. Llegó el día pactado por el viejo para que él fuera a visitarlo bajo el puente. Este se dirigió a verlo con abundante comida y unas frazadas, y, por supuesto, los borradores de todo cuanto había escrito. Al llegar se quedó en una pieza. Era mucho peor de lo que se lo imaginaba. Sobre una húmeda acumulación de cartones encontró al viejo dormitando. Cuando éste se incorporó, pudo verle en los ojos cómo le resaltaban las pequeñas arterias debido al cansancio del mal dormir. Devoró toda la comida que le había traído sin decir palabra, pero rechazó las frazadas, aludiendo que aquellas cosas eran propias de la burguesía. Luego de comer, el viejo exigió ver lo que había sido escrito hasta el momento. Ni bien empezó a leer la primera página, hizo una mueca como si hubiera sentido náuseas, y enseguida pasó a las páginas siguientes, dando grandes saltos en el texto. En todas y en cada una de ellas hacía el mismo gesto. Él creía que la comida le había caído mal. «Debes poner tu alma ahí, déjate de superficialidades», dijo al fin, «así no vas a conseguir nada». Tras abandonar el puente, y cuando estaba lejos de su mirada, sobre todo lejos de su mirada, él rompió a llorar y destrozó todo lo que había escrito. Había creado ciertas expectativas con respecto a lo hecho en aquellos borradores, y la negativa de su maestro había calado profundo en su estado de ánimo, y así entró en el búnker, pensando en cómo podría reconstruir la historia desde el principio. Los días venideros, las visitas al puente tendrían el mismo resultado. Llegaba, le daba la comida y, después de que el viejo devorara todo gustoso, exigía ver los borradores. Eran momentos de verdadera tensión para él. A veces creía haberlo logrado. Creía distinguir en él algún gesto de admiración mientras leía, pero luego, de improviso y siempre de un modo distinto, terminaba insultándolo. Solo remarcaba los errores de estilo y de ortografía que veía en el manuscrito. Las tardes se sucedían y el invierno se dejaba adivinar al caer el sol. El aire fresco, y él optaba mayormente por llevarle sopas calientes a su maestro. Cuando se despertaba por la mañana, él destrozaba los borradores, en caso de que hubieran llegado hasta el búnker, que habían sido desprestigiados por el viejo, y comenzaba desde cero. La historia solía empezar justo en el momento en que Iván lo llamaba para trabajar en la casa de los viejitos. A partir de ahí intentaba una y otra vez todas las variantes posibles. Algunas variaciones eran incluso fantásticas a su entender, y lo mantenían alegre durante toda la tarde, e incluso lo hacían silbar entusiasmado mientras cocinaba por la noche sabiendo que faltaba poco para la visita. Al llegar al puente, y luego de que el maestro concluyera su cena,
le entregaba las hojas con esperanza. El resultado era siempre el mismo, un absoluto e irrevocable rechazo. Las lágrimas eran ya frecuentes y no alcanzaban a manifestar la totalidad de su frustración. El invierno era ya una realidad. Al salir por la mañana, él veía su propia respiración exhalando bocanadas de humo como si fumara. No había ocasión de aquellas veces en donde no pensara en el anciano bajo el puente, sufriendo aquel absurdo martirio. Asimismo, las visitas comenzaron a realizarse cada 3 días, por expresa indicación del viejo, quien además le sugirió que no escribiera tan rápido, que pensara y repensara cada fragmento de la historia. Él había tenido ciertas dificultades para concentrarse debido a que había percibido además cierto cambio en la actitud de su maestro. Al principio lo atribuyó a que estaba cansado de leer siempre lo mismo, y hasta creyó que perdía las esperanzas en el libro. Pero los días posteriores se percató de que el pulso le temblaba, y su mirada rehuía el contacto del papel como si su mente estuviera demasiado fatigada para la concentración. Al llegar al puente lo veía recostado entre los cada vez más abundantes cartones que constituían su lecho, y lo veía padecer en silencio el frío. Le parecía entonces que su orgullo se interponía impidiéndole manifestarlo. El lugar donde dormía se le presentaba noche tras noche como más atroz. El tráfico ruidoso pasaba ininterrumpidamente y hacía vibrar cada recoveco del viejo puente. El viento pasaba insidiosamente, y si alguna vez se decidiera a existir una atmósfera verdaderamente agresiva, aquel lugar perdido de la ciudad le sería el escenario perfecto. Cuando volvía a casa, y mientras aceptaba el nuevo fracaso, él trataba de siquiera imaginarse cómo aquel hombre lograba conciliar el sueño en un sitio semejante. Las pesadillas comenzaron a ser frecuentes y se veía a él mismo durmiendo en similares condiciones. Lo que en un comienzo había sido preocupación se transformó en culpa, pues el viejo se hallaba en aquel lugar esperando la terminación de algo que no parecía siquiera empezar. Comenzó a dudar si sería mejor olvidarse del asunto por algún tiempo, al menos hasta que concluyera el invierno. Pero en las visitas ni se atrevía a manifestarle tal postergación. El viejo, cada vez más entusiasmado con su tarea de corrector, parecía reanimarse ni bien lo veía aparecer con la comida y los borradores. Sentía que al abandonar la obra despreciaba el esfuerzo que él, el viejo, hacía al soportar aquel lugar mientras durase la creación. Sin embargo, comenzó nuevamente a sugerir, aunque de manera muy sutil, que al menos durante el invierno se hospedase en su casa. «Tú ocúpate del libro», decía el viejo, «que yo estoy bien aquí. ¿No ves que prefiero tener un comedor amplio, bien ventilado, y no tu búnker?» Pero a pesar de los intentos de disuadir con buen humor la dura realidad, los accesos de tos que el viejo tenía eran cada vez más espantosos. Con todas sus fuerzas se contraía tratando de disimular su delicado estado de salud. Él abandonaba el puente cada vez más preocupado, y la concentración se le hacía cada vez más difícil. Intentó escribir todo aquello que pasaba, acerca de cómo el viejo esperaba que el libro se gestase durmiendo en aquel lugar. Pero cuando estuvo a punto de enseñárselo una noche, prefirió decirle que no había trabajado aquellos días. El viejo no manifestó gran interés en tal detalle. Parecía esperar y, de hecho, estaba convencido que de toda aquella espera saldría una verdadera obra maestra. En una de las visitas que realizó ya en pleno febrero y con temperatura negativa, él se mostraba entusiasmado con unas líneas que había escrito. Mientras el viejo las leía, tosió salpicando con sangre los borradores. Envuelto en un ataque de pánico, él ordenó que en el acto abandonasen la idea de escribir el libro, y manifestó abiertamente que le parecía absurdo que se quedara en ese lugar, solo para corregirle lo que él escribiese. El viejo tomó esa vacilación como la insinuación de su propio fracaso, y comenzó a maldecir al aire y seguidamente intentó golpearlo con un puño.
El ataque no pasó de la primera fase y le demostró al viejo lo débil que estaba. Refunfuñando, regresó a su montículo de cartón para recuperarse. Con el transcurrir del tiempo se había tomado el proyecto del libro como algo personal, e insistió en más de una oportunidad que estaba ante la última oportunidad de su vida, y que prefería morir a abandonarla. Si bien por algún tiempo creyó que el viejo se había vuelto loco, tuvo que descartarlo ante la precisión de su crítica respecto a lo que había escrito. Su agudeza mental se mantenía intacta, pensó él. Refería con precisión detalles de la historia y remarcaba donde había errores cronológicos y deficiencias del narrador. Él se hallaba cada vez ante más presión. Sentía que lo que escribía debía ser lo más perfecto para que fuera aceptado por su maestro. Pero el tiempo se acababa, y no se acababa en relación al dinero que quedaba, sino que se acababa en relación a la propia salud del viejo. Su maestro no parecía dispuesto a abandonar el proyecto, y la única manera de que aceptara salir de ese lugar era terminando el libro. En cierto modo, el libro estaba aniquilando al viejo. Esta certidumbre interfería con el impulso creador y lograba que todas las ideas que deberían salir con fluidez se atascasen y murieran en el estado embrionario. Pero a pesar de todo, y en uno de los momentos de más tensión, el libro comenzó a dejarse ver. El viejo había aceptado, aunque con algunas reservas, casi todo un primer capítulo, y esto le dio fuerzas a él para avanzar en la escritura. Las temperaturas eran cada vez más bajas, sobre todo el amanecer, donde el aire gélido arañaba la piel como si quisiera arrancarla. El viejo había aceptado algunas ropas viejas que le habían llevado, y que amontonó en su montículo de cartón. Y así lo encontraba la mayoría de las veces, envuelto entre los cartones y las telas hasta los ojos. Una noche, mientras releía lo que había escrito durante el día, y mientras esperaba a que se enfriara en la cocina un guiso de carne preparado para el maestro, él se quedó profundamente dormido. Se despertó ya bien entrada la noche, sobresaltado por el descuido. Volvió a recalentar la comida, preparó los borradores y se lanzó a la calle de una carrera. Ni bien salió por la puerta e hizo unos pasos, sintió cómo el frío se le colaba hasta la médula. Por un momento dudó en volver a casa para buscar un abrigo, pero, al imaginarse al viejo tiritando de frío en aquel lugar, y sabiéndolo desprovisto de su ración, se olvidó del castañeo en sus propios dientes y se dirigió con paso firme hacia el puente. Al llegar al lugar, se quedó paralizado del espanto. Encontró al viejo yaciendo helado, descubierto y con el rostro pálido. Lo miró durante un instante que le pareció eterno. No parecía respirar. «Está muerto», dijo, y el puente le devolvió la voz en el eco. El rumor de una sirena distante pareció reírse de lo que acababa de decir. Del susto dejó caer el guiso, y la olla golpeó contra el suelo de tal modo que gran parte del contenido fue a parar al rostro del anciano. Este, quien pareció resucitar de entre los muertos, saltó del montículo y se puso torpemente en pie. Él lanzó un grito agudo, prolongado y desgarrador, que debido a la acústica del puente logró amplificarse y se expandió por las calles en la tranquila noche. Un rato después, ambos bromeaban con respecto a lo que había pasado. «La próxima vez, déjame que me sirva yo mismo», decía el viejo. Él sonreía y asentía con la cabeza, pero la impresión le había afectado al punto que no lograba concentrarse en lo que decía su maestro. Cuando llegó a su casa, y tras comprobar que le era imposible conciliar el sueño, intentó escribir sobre la experiencia bajo el puente. Volcó al papel, y con gran facilidad, todas las sensaciones que había tenido cuando encontró al viejo tumbado en el suelo. Describió el golpe visual, el calor interno de su pecho al creerlo muerto, el estruendoso e interminable ruido que hizo la olla al impactar contra el suelo, y sobre todo, el momento en que aquel se levantaba, contra todo pronóstico, y le miraba directo a los ojos.
Cerca de las 4 de la mañana terminó el fragmento que se extendía por 20 hojas en ambas caras. Al releerlo quedó fascinado, por lo que volvió a leerlo unas 2 veces más. Se puso a caminar por el comedor mientras pensaba dónde podría ubicar ese fragmento, el primero que consideraba bueno, en la historia que pretendía trasladar al libro. Ni bien levantarse por la mañana, y aún con las piernas adormecidas, fue directo a ver los borradores y releyó una vez más lo que había escrito. Tras desayunar, salió a la calle en dirección del supermercado, para comprar algunas cosas que necesitaba. Mientras esperaba en la cola para pasar por la caja, presenció una discusión de una pareja de ancianos. Al parecer, el hombre había introducido unos chocolates entre las cosas que había elegido, y la mujer no lo aprobaba. Forcejeaban y ninguno quería ceder. Al regresar a la casa, dejó la compra sobre la mesa y fue directo al escritorio donde tenía los borradores. «Es perfecto para el libro», se dijo, y comenzó a escribir lo que acababa de presenciar. Los sustos siguieron produciéndose en las visitas al puente. Antes de finalizar aquella semana y una noche donde se había dirigido al puente antes de lo previsto, encontró al viejo hablando dormido. En el sueño parecía escapar de un grupo de personas que trataban de matarlo. Él se quedó inmóvil viendo las evoluciones del sueño. El viejo sudaba a pesar de las gélidas temperaturas y balbuceaba o suplicaba. Tras quedarse por un momento quieto, se sacudió sobre los cartones y estiró el cuello al límite de sus posibilidades, como si fuera una tortuga, como resignándose a algo. Luego abrió los ojos al máximo. Debido a la gran presión que ejercía, los párpados quedaron entreabiertos y solo se veía lo blanco en los ojos. Él sintió en ese momento como un escalofrío le peinaba la columna. Sin despertarlo, dejó cerca de él la comida y se dispuso a abandonar aquel lugar. Cuando ya había hecho algunos pasos, escuchó cómo el viejo comenzaba a gritar desgarradoramente. Se tapó los oídos y comenzó a correr presa del terror. Al llegar se metió en la cama y se tapó con las sábanas. es perfecto, decía, un rato después, mientras se levantaba e iba en busca de un papel y lápiz. Transcurría el mes de febrero, y aunque la escritura no dejaba de avanzar, el libro aún estaba lejos de concluir. El viejo creyó que el leer muy seguido los borradores obstaculizaba la inspiración, por lo que se decidió a hacerlo de cuando en cuando. Sin embargo, él creía que lo que en verdad ocurría era que su maestro tenía dificultades para concentrarse. Su estado había desmejorado notablemente en los últimos días. Sus manos cadavéricas apenas si podían sujetar el plato de comida entre sus piernas. El pulso le temblaba y le obligaba a apoyar las hojas sobre el cartón para poder leer. Su mirada se había vuelto esquiva, distante. Tardaba en contestar mientras miraba al vacío de la noche como si, en verdad, buscara en el afuera las respuestas que no descubría en su interior. Él lo observaba con atención las pocas veces donde se movía bajo el puente. Se ponía en pie con dificultad, jamás aceptaba ayuda alguna para incorporarse, y andaba con decisión como si fuera a realizar una tarea importante. Mas luego, cuando llegaba al lugar que había elegido, se sorprendía de estar donde estaba, y parecía dudar incluso de la razón que lo había llevado hasta allí. La preocupación que había experimentado él había mutado a un nuevo interés por todos aquellos detalles, debido en parte a que sobre ellos estaba escribiendo en el libro. Permanecía mucho más tiempo de lo habitual con el viejo, y éste se veía obligado en ocasiones a echarlo del puente, pues también quería estar solo. Entonces volvía a su casa presuroso, jadeante, y comenzaba a escribir y nada lo detenía hasta que el sueño le cerraba los párpados. Llegó el día pactado por ambos para la lectura de los borradores, que ya superaban las 100 páginas. Eran casi el libro. Durante toda la mañana y toda la tarde, él escribió casi sin detenerse, y solo se apartó de sus hojas para ir a preparar una pizza de anchoas para el maestro. Al caer la tarde,
Unas nubes de un color ceniza fueron ganando el cielo y lo hicieron retroceder. Luego, algunos destellos luminosos en la distancia intentaron desgarrar ese cuerpo de nubes, aunque éstas se mantuvieron inmutables en su terreno ganado, y como represalia, emanaron una fina lluvia que cayó sobre la ciudad en ráfagas irregulares. La temperatura era bajo cero, y él se cubrió con una vieja chaqueta de cuero al salir en dirección del puente. Se subió el cuello hasta las mejillas y se metió los bordadores por debajo de la camiseta. La pizza era llevada en papel aluminio, dentro de una bolsa de plástico. Ni bien llegar, él se dio cuenta que el viejo no había tenido un buen día. Había respondido con un gruñido a su saludo, y con un gesto autoritario de la mano le indicó que le alcanzara la comida. Luego de sacar la pizza de la bolsa y dársela a su maestro, él se sentó en una piedra que se hallaba próxima al montículo y esperó en silencio a que terminara de comer. Había comenzado a dudar si debería darle los borradores, puesto que el viejo se mostraba en extremo huraño y no había dicho nada mientras comía. Cuando terminó la pizza, el viejo tomó la iniciativa y dijo que quería ver lo que había sido escrito. Él se sacó la chaqueta que aún conservaba debido al frío y le dio las hojas que guardaba entre las ropas. Al viejo este detalle le molestó sobremanera y lo demostró abiertamente lanzando un bufido. Comenzó la lectura. Él estaba nervioso, como de costumbre le sudaban las manos, y su mirada buscaba en la noche lluviosa una tranquilidad que no conseguía en aquel lugar. Sí, llovía allá, y lo hacía con viento, y el agua lograba filtrarse por el aire hasta el interior del puente, pero ninguno propuso hacer algo al respecto. El viejo leía a buena velocidad, y estrujaba las hojas al dar las vueltas. La mirada de él seguía sin conseguir serenidad, y por momentos se posaba en el rostro del viejo, quien leía con sus ojos cansados, escudriñando con severidad, mientras que sus labios resquebrajados balbuceaban palabras ininteligibles. El pulso seguía temblándole, y la única luz con la que se contaba bajo el puente, proveniente de la iluminación de la autopista, lograba crear figuras fantasmagóricas cuando pasaban los coches. Él giró la cabeza y miró hacia la calle, pues había escuchado un sonido extraño que no supo definir. Luego volvió a escuchar el mismo sonido, de forma más clara, y pudo darse cuenta que no provenía de la calle como había pensado, sino que había sido producido muy cerca de donde se encontraba. Aunque todavía le quedaban dudas, al escucharlo por tercera vez se convenció. Aquello venía del viejo. Este seguía leyendo como antes, con ojos cansados, con las manos temblorosas, pero producía de cuando en cuando un extraño quejido como si intentara carraspear y no lo consiguiera, o como si le molestara algo en la garganta. También seguía temblando. Fijó una vez más la atención en su rostro. Un leve color rojizo comenzó a inundarle las mejillas, y sus ojos terminaron por abrirse como si no pudieran aceptar lo que tenían delante. Las manos comenzaron a temblarle a mayor velocidad cuando sostenían la última hoja, y, al finalizar la lectura, lanzó un grito furioso mientras apretujaba contra su pecho a todas aquellas hojas, convirtiéndolas por fin en una esfera de papel. Luego arrojó con violencia aquel bulto al medio de la calle, en donde las aguas incipientes lo arrastraban todo a su paso. «Es la peor mierda que he leído en mi vida», gritó. Se formó un silencio que solo era interrumpido por el rumor de la lluvia sobre las calles. Él había dirigido la mirada al suelo, y ahí la mantuvo hasta que el viejo le dijo: «Te he dicho 1000 veces que debes poner tu alma ahí, que te olvides de las banalidades, de los artilugios. ¿Y qué haces? Dedicas todos tus esfuerzos en contar una serie de sucesos que a nadie pueden interesar, que a nadie pueden conmover. ¿Qué fue del tema principal? ¿Qué fue del caso de la atmósfera corrompida, de los viejitos, de Iván? Será mejor que te dediques a otra cosa. Es muy probable que poseas algún talento en alguna disciplina, pero, escúchame bien, olvídate de la literatura. No vale la pena que malgastes tus fuerzas y energías en escribir. Escribir no es lo tuyo.
Él había alzado su mirada y observaba al viejo en silencio. Las palabras de su maestro le habían dolido, claro está, pero su atención se centraba en la frustración que él mismo experimentaba. Nunca antes recordaba tal amargura, tal opresión en el pecho. Recordó que al llegar lo había notado de mal humor, por lo que creyó que no debería darle mayor importancia a lo que pudiera decirle. Le dolía la destrucción de los borradores, pero también compartía la opinión de que había mucho por mejorar. El viejo, al ver que el otro no reaccionaba e incluso casi sonreía, gritó: «¿Es que no me estás escuchando? ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Déjame solo!». Él se puso en pie y comenzó a caminar bajo la lluvia que, aunque había amainado, seguía cayendo con la suficiente regularidad como para empaparlo a los pocos pasos. Su atención se centraba en los sentimientos que experimentaba. Creía que si podía trasladar al lenguaje escrito la historia de un personaje en similares condiciones, podría lograr la aceptación de su maestro. No solo eso, si podía llegar a representar lo desgraciado que se sentía en ese momento, lo infeliz que estaba su espíritu tras haber visto cómo el trabajo de todas aquellas semanas era despreciado sin miramientos, sin una crítica concreta, sin siquiera un halo de esperanza, en una palabra. Si podía abarcar todas las sensaciones que cubrían a aquel, su corazón destrozado, podría crear un personaje magnífico, espléndido. Cuando entró en la recta final que conducía a su casa, se dio cuenta que se había olvidado la chaqueta bajo el puente. Lo segundo que notó fue el rigor del asma, que bajo su pecho húmedo comenzaba a trancarle los bronquios. Mantenía igualmente firme la idea de ponerse a escribir nada más llegar. Aunque tras entrar en la casa, y luego de entrar en contacto con el aire cálido del ambiente cerrado, sintió como si su pecho se convirtiera en aquella apelmazada bola de papel que el viejo había estrujado entre sus manos. Se dirigió a la cama para acostarse, pero luego cambió de plan. Recordó que en una oportunidad el médico le había dicho que cuando le sucediesen ataques fuertes, como sin duda este era el caso, debía permanecer en posición vertical. También recordó que le había dicho que debería tener siempre a mano un broncodilatador. La respiración se volvió una tarea descomunal, y sus pulmones le pesaban como si estuvieran llenos de arena. Se aferró como pudo a una de las columnas de la casa, y empezó a retorcerse. Luego de unos instantes en que mantuvo los ojos cerrados, los abrió y sin querer se vio en el espejo que colgaba de la pared. Notó cómo el color de su rostro se iba tornando morado, y cómo se le hinchaban las venas del cuello y parecían a punto de estallar. Entonces recordó las palabras: «Lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma». «Claro», dijo, desplomándose. A la mañana siguiente el viejo se despertó de excelente humor y se puso de pie silbando. Hacía un día espléndido. La extensión total del cielo estaba despejada y hacía una temperatura primaveral. En ese momento recordó lo que había pasado la víspera, y fue en la búsqueda de los borradores que no se había llevado el agua. La bola de papel se había disuelto, y solo encontró 2 hojas contra el cordón, todas mojadas, pero aún en una pieza. Las llevó con cuidado hasta el montículo. Las colocó sobre una roca que allí había, de modo que se pudieran secar con el viento. Decidió que lo mejor sería salir a dar una vuelta para darles tiempo para secarse. Luego de caminar unas calles, y al ver que llegaba hasta la puerta de un supermercado, se sentó de frente a la gente que salía de comprar. Después de unas horas, que aunque solo había recaudado unos céntimos, su humor se mantuvo inalterable, y emprendió el regreso silbando el bolero de Ravel, pieza musical que su padre le hacía oír desde muy pequeño. Al llegar las hojas estaban casi secas, por lo que se recostó contra los cartones y se puso a leer. Le falta, un no sé qué, pero no está mal, ya volverá», se dijo, y se recostó mirando el techo del puente, la parte inferior de la autopista. Aunque todavía era temprano y el tráfico se agitaba con estruendo, se quedó profundamente dormido. En mitad de la noche se despertó sobresaltado debido a una pesadilla.
y tardó unos instantes en darse cuenta dónde estaba. Sintió como su estómago se retorcía de vacío. Al despuntar la mañana del día siguiente, se puso en pie y salió a la calle en busca de alimento. Probó en restaurantes y bares, pero solo consiguió rotundos rechazos. Casi llegando al mediodía, una empleada de una panadería se compadeció de su aspecto y le dio una barra de pan del día anterior. El viejo la tomó de un violento manotón y se alejó refunfuñando, pues pretendía un pan con jamón que adornaba la vidriera. Tras volver al puente, y mientras comía el pan duro, observaba a los peatones que atravesaban en ambas direcciones la acera. Su mirada era algo anhelante, un tanto inquieta. Buscaba a él, aunque todavía no lo sabía. Los días comenzaron a deslizarse furtivamente y su orgullo fue cediendo de a poco hasta germinar en una leve preocupación. No fue para tanto, se decía, cuando volviendo por las tardes se encontraba solo en la oscuridad del puente. La suerte comenzó a favorecerlo en la búsqueda de alimento, pues halló algunos establecimientos donde se donaba la comida sobrante del día anterior al cerrar sus puertas. Pero a pesar de haberse asegurado el sustento, una preocupación le impedía hacer la buena digestión. Cada día que pasaba le costaba asimilar la ausencia de él. No consideraba haber sido tan severo como para que no regrese más. Había reconocido, sin embargo, que había estado de muy mal humor aquella noche donde lo vio por última vez. Aquella noche donde apretujó todos los borradores y los arrojó al agua, destruyendo todo cuanto fuera el esfuerzo de sus esfuerzos. Aquella noche donde apretujó todos los borradores y los arrojó al agua, destruyendo todo cuanto fuera el resultado de sus esfuerzos. Tal vez sí se le había pasado un poco la mano, pensó luego. Llegó el día en que se cumplía un mes exacto desde que él se había ido del puente, y el viejo, luego de una ardua reflexión al respecto, se dijo que todo aquello había excedido los límites de un simple malentendido, por lo que se decidió ir a buscarlo a su casa. Estrujando al máximo su memoria, y luego de innumerables rodeos, consiguió dar con el edificio. Al llegar al hall de entrada se dio cuenta de que nunca supo cuál era el número de su puerta. Recordaba que vivía en la planta baja, pero había varios departamentos, y no sabía a cuál tocar. Tras una prolongada espera, en donde no sabía con precisión qué aguardaba, una pequeña niña salió por la puerta dejándola abierta. Aprovechó la oportunidad y se introdujo en el edificio. Sabía que por su aspecto no era muy alentador para los vecinos, por lo que con gran sigilo se ocultó tras las escaleras, y fijó su atención en la puerta que recordaba como la de su casa. No quería llamar. Tuvo que reconocer que sentía algo parecido a la vergüenza. Cuando consiguió calmar su respiración, se quedó en absoluto en silencio y aguardó. Cuando ya habían pasado algunas horas, y cuando ya estaba considerando la posibilidad de marcharse, escuchó un ruido proveniente de la puerta. Acto seguido vio como el picaporte giraba lentamente. Su corazón se agitaba entre las costillas sin saber la razón. Agudizó sus sentidos al máximo, y cuando ya pensaba en qué decir al verlo aparecer, tras la puerta vio surgir a un niño con su padre. El señor llevaba un sobretodo negro. Marchaba con paso firme e iba con el rostro grave. El pequeño tenía el rostro salpicado de pecas, el pelo enrulado y cobrizo. Al viejo le pareció que aquel detalle le daba una inocencia dudosa. Trató de ver al interior de la casa, pero la puerta fue cerrada sin demora. ¿Quiénes serán estos?, pensó. Decidió seguirlos. Dejó que salieran del edificio y esperó unos segundos. Cuando ya tenía un pie fuera del edificio, se puso a considerar si no sería mejor esperar un poco más. Tal vez él terminaría saliendo por esa puerta. Se apeó del pasamanos y se lanzó a la calle. Algo le decía que él no saldría nunca por esa puerta. De una pequeña carrera les dio alcance antes de que llegaran a una avenida ancha y concurrida. La persecución se mantuvo a suficiente distancia como para no ser detectada. El padre había tomado a su hijo de la mano y parecía sermonearlo justo cuando entraban a una plaza.
al final de la avenida. El viejo se frotaba las manos de puro nerviosismo, y aún no se explicaba el porqué de estar siguiéndolos. Quizás en el fondo creía estar defendiendo los intereses de él. Quizás desconfiaba de que hubiesen usurpado su casa gentes extrañas, aunque también presentía que solo lo hacía por su egoísta y maligna curiosidad. El padre se sentó en un banco de la plaza y le hizo un gesto autoritario al niño para que lo imitara. El viejo se escurrió tras unos árboles, muy cerca de ellos, y se dejó caer al suelo para luego arrastrarse simulando ser un borracho. Restregaba las nalgas y los hombros para dirigir su cuerpo al banco donde hablaban. Estando a 2 pasos se detuvo. La conversación por fin era audible. «Debes esforzarte más este año», decía el hombre a su hijo. «Las notas que has sacado no son las que debería tener un niño bueno». «Sí, papi, lo haré». «Mamá me ha dicho que has estado preguntando acerca de Dios y esas cosas». «Sí, ¿qué pasa cuando nos morimos?». El viejo escuchó con atención la explicación del padre. Le preocupaba que el planteamiento pudiera herir los sentimientos del niño, puesto que aquel pequeño parecía ser bastante perspicaz, y creía que ciertas verdades a su edad podrían desfavorecerlo antes de tiempo. Pero a su vez había otra preocupación, mucho mayor, que empezó a experimentar de manera abierta. ¿Qué era lo que él estaba haciendo allí, en medio de la plaza, tumbado en el suelo como si fuera un borracho, escuchando la conversación de un padre con su hijo? Se le nubló por un momento la vista y sacudió varias veces la cabeza mirando al cielo. «Esto es absurdo», se dijo, y empezó a arrastrarse por donde había venido con la intención de marcharse. En eso escuchó al padre que decía: «Así es como Dios se lleva a los que han sido buenos al cielo». «¿Y el hombre que vivía en nuestra casa fue al cielo?», preguntó el niño. «No lo sé, solo Dios lo sabe». Al escuchar esto último, el viejo se quedó inmóvil, congelado como un fotograma. Luego quiso gritar, pero se tapó la boca en el último momento y su cuerpo se contrajo hasta formar una masa uniforme, tensa. Debido a esta singular acción, y debido a la posición en que se encontraba, se le escapó una flatulencia estruendosa. El padre, que tardó un instante en descubrirlo, pero que presentía de antemano la procedencia del ruido, le lanzó una mirada de indignación. Se levantó del banco de un salto y arrastró tras de sí al niño que no comprendía qué pasaba. Abandonaron la plaza y desaparecieron por la avenida que ya estaba casi desierta. Quedó boca arriba, mirando como las ramas de un árbol troceaban a un cielo limpio de nubes. No parpadeaba, pues no quería hacerlo. Lagrimeó cuando sus ojos se cansaron de estar desnudos. Su intención era no moverse, no respirar en la medida de lo posible. Quería que las palabras que había escuchado retrocedieran y se perdieran en el tiempo, que fueran la manifestación de un temor que existía solo en su perversa imaginación. Pero no. Las palabras no las había traído el viento. Habían resonado sin adornos ficticios. Se sintió abatido. Quería morir en aquel lugar, pues no se consideraba digno ni de moverse. Sin embargo, parpadeaba. Estaba vivo. Parpadeaba ininterrumpidamente, pues había cansado a sus ojos al no hacerlo. Si no fueras tan cobarde, hasta podría llorar, se dijo. La plaza se había quedado desierta. Anochecía. La idea de que él ya no estuviera vivo no le resultó del todo sorprendente. Lo presentía desde que lo vio partir aquella noche, solo, arrastrando la sombra del fracaso. Pero tener la idea no tenía nada que ver con la certificación del hecho. Con todo, tal fracaso solo le pertenecía a su propia persona, y no a aquel muchacho que había tratado por todos los medios de gestar una obra literaria. La culpabilidad descendió del cielo, que se volvió oscuro y le hizo cerrar los ojos. Pero de nada servía. Él seguía apareciendo en su fuero interno. Había decidido morir debido a su insistente negativa, lo que equivale a decir que él lo había asesinado. Sin levantarse, sin siquiera despegar la espalda del suelo polvoriento, comenzó a arrastrarse hasta un árbol que se hallaba junto al banco, y se colocó de espaldas a su tronco.
Todavía no quería abrir del todo los ojos. Comenzó a soplar una agradable brisa que le peinó el rostro. Anuncio tal vez de la pronta primavera. Lo fustigaba la idea de no haber tenido el valor de decirle que la teoría sobre la anomalía de la atmósfera se la había inventado. O quizás no había tenido la oportunidad. Lanzó un bufido al ver lo inútil de ambos absurdos. Abrió los ojos. Solo estaba la noche. Las copas de los árboles se agitaban bramando una sinfonía de murmullos amenazadores. Cerró los ojos de nuevo, pero el enemigo no se iba. Habitaba más allá de las imágenes. El cansancio fue filtrándose en sus extremidades hasta arrebatarle la conciencia. Un renovado vigor lo sorprendió caminando por las calles aún desiertas. La brisa había cesado y no hacía tanto fresco como creía, como debería en esa época del año. ¿Cómo podré vivir con un muerto a cuestas?, pensaba. Si era el único responsable de la muerte de ese joven, si su desconsideración había logrado enfermar su alma hambrienta de contar historias, su historia, ¿debería él, un viejo decrépito, seguir respirando el aire que no le pertenecía? La cuestión radicaba en que no se creía capaz de afrontar lo que le debía a la vida con tal peso. Llegados aquí, también era evidente lo que tenía que hacer. Antes de que pudiera adivinar el destino al que lo llevaban sus pasos, se vio entrando al Parque Güell. Pensó que tal vez estaba ahí por la cercanía, o quizás por un impulso premonitorio. Insistía en engañarse. Los turistas se aglomeraban en torno al famoso lagarto, ícono indiscutible del parque, y lanzaban sobre él una metralla de fotografías digitales. A duras penas logró penetrar a la masa humana, que se desvivía por una foto junto al reptil. Una vez llegó a lo alto de la escalera, se dio vuelta y miró con repugnancia a todas aquellas personas. Si eso es lo que pierdo, no pierdo mucho, se dijo, antes de seguir subiendo. Su destino era el mirador. Atravesó las curvas y contracurvas que bordeaban la montaña hasta que llegó a lo más elevado del parque, desde donde podía verse toda la ciudad. Allá abajo se veían los mismos turistas que habían sido reducidos y que se movían de un sitio a otro sin aparente voluntad. Figuró en su imaginación que el lagarto estaba a punto de devorar a todos aquellos insectos y por eso estos huían despavoridos. Tales divagaciones lograron arrancarle una sonrisa, pero enseguida volvió a ponerse serio. Recordó el porqué de estar ahí. Se acercó al final de la plataforma y venciendo el vértigo asomó un pie que quedó en suspenso. El otro lo mantenía firme sobre la última piedra que yacía inestable. Ese pie se aferraba aún al mundo. Se sorprendía de que todo aquello avanzara tan rápido. No era que nunca hubiese pensado en matarse. Lo había hecho muchas veces, solo que ahora todo fluía con una extraña predestinación, como si a su vez fuera manipulado como esos títeres que se les encarga alegrar a niños sin sonrisa. Creía que llegado el momento, reflexiones elevadas lo visitarían, pero no. Había tanto vacío ahí abajo como en su pensamiento. Avanzaba. El salto lo reclamaba, le tiraba el aliento en la boca. La muchedumbre seguía paseándose convulsionada, ignorantes de lo que estaba por ocurrir. De pronto vio, miraba hacia abajo, a un muchacho que lo había descubierto. El joven le hacía señales con la mano. Parecía querer detenerlo. De toda esa multitud entretenida en el ir y venir, el joven se había fijado en él, al borde del abismo, al borde del salto. El viejo bajó el pie y lo apoyó junto al otro, sobre la roca que sobresalía, y suspiró. Luego reacondicionó la vista para ver mejor. Un nuevo estremecimiento casi lo hace caer al vacío. Reconoció en aquel muchacho a él, y no lo reconoció en la totalidad de su persona, sino en la mirada, esa que él reconocería en cualquier parte. Pese a la distancia, pudo ver la expresión de alegre melancólico que lo había caracterizado. Algo parecido al dolor, al delicado estruendo que producen unos ojos tristes, le hicieron sentir miedo. Le parecieron a su vez esos ojos autores de un reclamo, que no involucraba la intención de salvarlo. Quería tal vez, pensó, que me arrojara de una vez y estaba ahí para confirmar que así lo hiciese.
Cuando iba a apartar los ojos del joven, éste lo hizo primero. Flexionó las piernas y, abriendo una mochila que tenía a sus pies, sacó un libro de tapa dura, llena de polvo, y lo alzó para enseñárselo. Pese a la distancia, el viejo pudo ver con claridad el título del libro, y ahí comprendió. Él le mostraba su libro, lo había terminado. Una mezcla de sorpresa e incredulidad arremetió contra sus rodillas que estuvieron a punto de hacerlo caer. Se recuperó, sin dejar de temblar, y buscó una vez más al joven. Sus ojos lo encontraron justo cuando sostenía con una sola mano el libro, pues con la otra hacía pasar las hojas mientras las doblaba. Nueva sorpresa. Pudo ver con total claridad, desde donde estaba, el incesante pasar de centenares de hojas en blanco. Ahora veía con claridad lo que tenía que hacer antes de saltar, pero fue demasiado tarde. Al intentar retroceder, la piedra terminó por salirse del todo. La caída se produjo de una manera extraña. Todo ahí abajo pareció callarse, atestiguar en silencio el vuelo inevitable. Suspiró mitad por miedo, mitad por resignación. Sus piernas se contrajeron por no sentir tierra firme. Al estirarse con violencia se dio la cabeza contra el árbol. Los empleados del ayuntamiento comenzaban las tareas de limpieza y rastrillaban el césped retirando la basura. Tenía todo el cuerpo entumecido. El cerebro le latía ferozmente desde el fondo del cráneo y tenía la garganta seca. Se levantó y se marchó arrastrando la pierna izquierda, por lo que causó hilaridad en los desprevenidos trabajadores. Los rastros de la pesadilla se prolongarían durante todo el día, pero la nueva idea quedaría impregnada en su corazón y le daría una fuerza con la que no contaba. Ya sabía lo que tenía que hacer. No había tiempo que perder. ¿Pero había tiempo?, se preguntó. Era un hombre viejo y acabado, y la muerte comenzaba a lamerle los talones. Además, su vista y espíritus estaban muy debilitados. Si no había tiempo, habría que fabricarlo, se dijo. Siempre había creído que la mejor manera de combatir la vejez era muriéndose, pero él aún no podía. Debía algo a un muerto, a su muerto. Se dirigió a la entrada del metro, a mendigar. Debía obtener un mínimo capital para poder crear la obra, para poder comprar algunos cuadernos y lápices, herramientas indispensables para realizar la tarea. Recordó las 2 hojas que habían sobrevivido a su ataque y que estaban bajo el puente, secándose. Recordaba cada línea de lo que allí había escrito como si recién las hubiese leído. Partiría desde ahí y terminaría lo que él nunca terminó. ¿Luego qué haría? ¿Buscar una editorial? ¿Alguien que se interesase? Nada de eso. Creía a su vez que la verdadera obra de arte, como esta lo sería, no necesitaba aprobación, no necesitaba testigos. La verdadera y más pura expresión artística se mantiene con vida propia y es imperecedera. Se basta a sí misma y habita en la esencia del ser que la creó mientras éste exista. Una vez finalizada le pondría un título y una modesta encuadernación. Por supuesto que no la firmaría y, luego, la dejaría en el banco de una plaza cualquiera. Sería la obra de ambos. Él la realizaría, pero por ese joven que murió por una causa. Ese joven que había pretendido alcanzar el verdadero sentido de su existencia en la consumación de ese libro. Realizaría la obra de un espectro, de un fantasma que se manifestaba en sueños. Sobre sueños, pues, trataría la obra, acerca de la duda insistente sobre dónde termina la realidad cotidiana y dónde comienzan los sueños. Sabía que toda su vida había sido un fracaso, pero por alguna razón se le había concedido una nueva oportunidad de recuperar el tiempo perdido. Escribiría sobre lo que había presenciado, plasmando en el libro las vivencias que el joven relataba en esas 2 únicas hojas, y las entremezclaría con las suyas propias. Volcaría a su vez la absurda teoría sobre la atmósfera corrompida en el argumento, sin olvidar el caudal de malos entendidos en la casa de los viejitos. Las lagunas serían cubiertas con su imaginación y con las aventuras de su ya lejana juventud. Pero había un detalle que había descuidado.
¿Cómo era su nombre? ¿Quería escribir la obra de un muerto sin nombre? Este interrogante casi lo hace ir a arrojarse de una vez por todas a cualquier abismo. Pero, después de todo, ¿qué son los nombres?, pensó. Simples etiquetas de la esencia. Al diablo con el nombre. Los llamaría simplemente él. No hacía falta más. Mientras esperaba la caridad de los pasajeros, frente al portal de la parada del metro, y bajo una espléndida tarde soleada, comenzó a entretejer en su mente la estructura del libro. Un muerto sin nombre, un amigo ausente y un viejo decrépito como protagonistas. El tema, ficción. Bueno, quizá un poco sobre la naturaleza humana, y por qué no, un poco sobre los sueños. En realidad le daría una inmersión completa a esos dos elementos en los sueños, que el lector se anime a entrever qué es sueño, qué vigilia, qué simple capricho de la imaginación. Algún que otro pasajero se sorprendía al ver al viejo sonreír, con un vaso de plástico en la mano, reclamando las monedas que parecían destinados a una botella de vino, a un trozo de pan. Fin. 19 de septiembre de 2013.